Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Soy el alumno Carlos Javier Corpuma Jara y hoy voy a presentar el tema de mi entrevista sobre la violencia sexual. Y hoy aquí tenemos entrevistando a mi hermano. ¿Qué opinas de la violencia sexual? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Carlos Javier, por la invitación. Definitivamente opino que es un lastre, ¿no? Es un problema que tiene que ser erradicado, que tiene que ser combatido y que muy lamentablemente está muy presente en países como el nuestro, ¿no? Donde la poca seguridad que brinda la educación genera que efectivamente haya este tipo de sometimiento, abuso, hostigamiento, disminución de la víctima para hacer actos denigrantes, deplorables, completamente desagradables de índole sexual. Eso es lo que opino del tema, Carlos Javier. ¿Alguna vez has sufrido de violencia sexual? No particularmente, pero sí conozco casos y seguramente muchos de las personas que nos están viendo conocen que no es un tema tan lejano como uno a veces desearía, ¿no? Uno de repente pensaría que es un tema que no podría pasar en casa, no podría pasar a nivel del barrio, de los vecinos. Sin embargo, es un tema muy cercano, mucho más de lo que uno de repente quisiera. No me ha pasado. Sí sé que hay muchos casos y seguramente muchas de las personas que nos están viendo conocen casos inclusive dentro de la propia familia donde ha habido temas de índole sexual, de violencia, o sea, un sometimiento de alguien, de un familiar, hacia otra persona dentro del mismo núcleo familiar, u otras veces inclusive también en el ámbito laboral. Casos hay muchos, hace poco nada más salió un caso de un congresista que habría abusado sexualmente de una de sus trabajadoras, o sea, estos temas no son tan ajenos, no son tan extraños como uno quisiera, son mucho más recurrentes, mucho más cercanos de lo que uno esperaría. Esa es mi respuesta, Carlos Javier. ¿Qué harías para evitar la violencia sexual? Eh, Mucha educación primero, es una respuesta la verdad muy difícil de responder, una pregunta, perdón, muy difícil de responder. Yo creo que la educación es la base de todos, ¿no? Una buena educación, pero una realmente buena educación, educación de calidad, en valores, en cultura, con igualdad entre todos, todas, seguramente nos va a ayudar a salir un poco de este asunto y obviamente no solo basta con eso, que es algo a mediano o largo plazo, sino también buenas políticas públicas, ¿no? De cuidado, de resguardo a la víctima, porque muchas veces la víctima tiene que pasar, aparte del vejamen desagradable, deplorable que ya sufrió a causa de una violencia sexual, tiene que pasar más vejámenes, maltratos, inclusive dentro de las propias autoridades del Estado, lo cual no debería ser. La víctima es la persona que tiene que ser cuidada. El Estado tiene que garantizar, tiene que cuidar, tiene que brindar auxilio también a esas víctimas. A veces la propia víctima ha sido objeto de abuso sexual dentro, de violencia sexual dentro del núcleo familiar, denuncia y tiene que volver al núcleo familiar donde sabemos que al final una denuncia por ese tema termina de repente en un feminicidio, un homicidio, porque esas personas que cometen ese tipo de acto son personas realmente sin valores y que necesitan o que deben ser sancionadas. Entonces, esa es mi respuesta a tu consulta, Carlos Javier. ¿Has visto casos sobre violencia sexual o otro tipo de violencia? Eh, no directamente, pero sí conozco algunos casos, ya sean los mediáticos, los que hemos visto a nivel de la prensa, de la televisión, de los medios escritos, de la radio, los que hemos tomado conocimiento de ese tema. Eh, no directamente, pero sí conozco casos, lamentablemente, donde dentro de un propio núcleo familiar o amical ocurren estos actos de violencia familiar, a veces uno, o sexual, a veces uno no esperaría que dentro del núcleo familiar ocurra ese tipo de actos desagradables, deplorables, pero son más frecuentes de lo que uno creería. ¿En dónde se encuentran más casos de violencia sexual? No tengo a la mano la estadística, pero sé que hay mucho más casos mediáticos dentro de del propio seno familiar, ¿no? Hay violencia sexual en el trabajo, dentro de las universidades también han habido casos donde grupos de amigos
terminan denunciando a uno de ellos porque ha habido un acto de violencia sexual contra algún integrante de ese grupo de amigos. Y lamentablemente me da la impresión, porque no tengo el dato exacto, pero me da la impresión de que dentro del núcleo familiar son mucho más frecuentes. El padrastro abusando de la hija, el tío abusando de la hija, una serie de abusos sexuales deplorables, de violencia sexual completamente reprochable, recriminable, que tienen que ser sancionados duramente, porque eso no debe ocurrir en una sociedad culta, en una sociedad de valores. Lamentablemente ocurre, lo cual nos llama a la reflexión de que tal vez no somos una sociedad llena de valores. Es eso, esa es mi respuesta, Carlos Javier. Gracias. Le doy gracias a mi entrevistado por participar en mi entrevista. Gracias. Gracias a ti, Carlos Javier.